Estimado auditorio de Cananea TV, es un gusto para mí poder darles nuevamente la bienvenida a una cita con la sororidad. Soy Carla Valderas y nos encontramos con una mujer que me gustaría presentarles, conocerla y reconocerla por su amplia trayectoria. Ella es una arquitecta queretana que está formando parte de uno de los proyectos más importantes de lo que será el segundo piso de la Cuarta Transformación, el programa de vivienda para construir 1 millón de viviendas que plantea la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y ella es Ana María. Ana María, por favor, platícanos al auditorio de Cananea TV, ¿quién eres tú? Soy Ana María Cinesio, tengo 35 años, soy de Querétaro, soy arquitecta. Me gusta mucho este tema porque creo que es bastante importante para los jóvenes. Muy bien lo recalca la presidenta electa, es uno de los pilares fundamentales para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Mucho tiempo ha estado olvidado el tema de la vivienda. En los gobiernos neoliberales se dieron el triunfo de que construyeron muchas casas, ¿no? Mucha vivienda. Sin embargo, fue una vivienda alejada de la mancha urbana. Sí. Y que al final de cuentas lo terminaron abandonando porque no era ni siquiera digno ni decoroso. Eran viviendas donde nada más eran 4 paredes. Y ahora, pues tenemos que voltear a ver esas casas porque ya en un momento ya se acercaron a la mancha urbana. Entonces es ahí donde a mí me nace la idea de poder apoyar a este proyecto. Ana María, como bien dices, este proyecto que voltea a ver a los jóvenes es sumamente importante y quisiéramos ahondar un poquito más en justo de dónde nace este deseo de apoyar a los jóvenes. Tú también eres una mujer joven, de que ellos tengan la posibilidad de acercarse a una vivienda digna, como bien lo mencionas. ¿Por qué me nace el gusto? Sí. Me nace el gusto porque lo he vivido en las calles. Me he dado cuenta que no nada más para los jóvenes, sino en general. Hay muchas veces que salen las mamás a trabajar y dejan solo a los niños. El tramo que hacen del trabajo es tan largo que abandonan a la familia. Dejan a niños desde 7 años o más chicos, sí, a los trabajos de la casa cuando ellos se tienen que ir a trabajar. El joven, yo creo que de todos los jóvenes tenemos la experiencia de que nos cuentan, yo a tu edad ya tenía hogar, ¿no? Ya tenía 2 casas, ya tenía dónde vivir, ¿no? Nos hace esto mucho ruido porque te sientes inestable. Cuando estás inestable, pues no tienes salud mental, no tienes salud, te privas a muchos derechos humanos. Bueno, ya entrando tal cual a profundidad en este tema, ¿nos podrías platicar un poquito a nosotros y al público de Cananea TV en qué consiste este gran proyecto de las 1 millón de viviendas? Pues el proyecto está muy claro, ¿no? El poder acceder al millón de viviendas. A lo mejor y suena un número muy grande, sí. Sin embargo, ahorita se construye bastante vivienda y solamente hay que hacerle una modificación a eso, ¿no? A lograr ese número. Ese número para mí es importante porque te pone creativo, te hace ser creativo para ver qué es lo que necesitamos para lograrlo, ¿no? Ese foro que hicimos la semana pasada es muy importante porque hay que estar en contacto con la gente para poder lograrlo, ¿no? Para empezar a hacer ideas de cómo hacer que sí o sí se haga ese número de viviendas. La doctora muy bien mencionó en uno de sus contactos con los jóvenes de vivienda a renta con opción a compra, ¿no? En ese momento yo empecé a hacer una idea de cómo podría ser, ¿no? Hay que adaptar toda esa vivienda que estaba alejada y que ahorita ya está cerca de la mancha urbana, ¿no? Hay que adaptar todos esos edificios, remodelarlos para que sean con opción a compra. Empiezas a lo mejor ir rentando y después de cierto tiempo ya lo compras.
Es muy importante eso porque hay que identificar el escenario en el que estamos. Empezaba la gente diciendo voy a comprar, ¿no? En los años anteriores decían voy a comprar. ¿Por qué? Porque la visión de las personas era casarme y tener familia. Sí. Ahora hay que ponernos en este escenario. ¿Qué es lo que quiere la gente? Es un nuevo contexto, ¿no? Es un nuevo contexto. Entonces hay que estar creativos en ese movimiento que hay de generaciones. Ahora la gente a lo mejor ya no piensa en unirse para hacer una familia, sino a lo mejor estar cerca de su área de trabajo, o tener la flexibilidad de no es ahorita aquí en este lugar, pero me muevo a otro lado. Ahora las generaciones han cambiado mucho, entonces es importante ubicarte en el escenario donde estamos ahorita. En opción a compra, pues a lo mejor pasa el tiempo y ya te sientes más seguro en esa zona y puedes hacerte de la vivienda. Es importante tener ubicadas esas viviendas que están abandonadas para hacer uso de ellas, porque pues al final de cuentas, pues ahí están, ahí están. Hay que tener también bien identificados el tipo de vivienda que se hacía con los gobiernos neoliberales, que eran unas cajas de cartón de 4 paredes, y eso no es digno ni decoroso. Eso es pues nada más por cumplir y por darle palomita a la vivienda que se hacía. Y bien lo mencionas, porque a últimos años vimos un abundante ofrecimiento de casas, pero casas mal hechas, casas mal construidas, casas no utilizando los mejores materiales, que precisamente ahorraban muchísimo en materiales y que las daban a sobrecosto, y al momento de que la gente las habitaba, pues se daban cuenta que tenía muchísimas fallas, que estaba mal estructura, que estaban chocadas las paredes. Entonces eso pone en vulnerabilidad tanto al trabajador como a su familia, ¿no? Pero fíjate, me gusta mucho esta parte en que hemos visto una cercanía muy clara de la doctora con los jóvenes, y es importante que nuestro público sepa por qué enfocar este programa a los jóvenes precisamente y a los trabajadores que buscan hacerse de un patrimonio. Es importante para los jóvenes porque si no tienes una vivienda, te trunca mucho a recibir los derechos humanos, como la salud, como la estabilidad emocional y familiar. Te hace hacerte inseguro. Hasta en el simple ejemplo con los animales, cuando se sienten en una zona de peligro, recurren a su hogar, ¿no? A su espacio. Igual nosotros, en el momento en que nos sentimos de una manera truncada, regresamos a nuestra zona de confort, que es nuestra vivienda. El hecho importante de voltear a ver a los jóvenes es porque tenemos un gran número de jóvenes en el que hemos estado invisibles, sí. Invisibles, y hay que voltear a verlos, porque ahorita es el presente, pero vamos a ser el futuro. Es importante porque se puede vivir en una manera muy terrible, porque tienes que hacerte de compañeros para vivir, que a lo mejor y no es tu gusto, ¿no? Pero que te tienes que adaptar a lo que se puede por el mal pago de sueldos. Hay muy poquitos jóvenes que ganan más del 3 meses de salario. El salario viene siendo 258 pesos y bueno, y te lo terminas el salario. Si no ganas más de tres salarios mínimos, te lo puedes terminar en moverte, sí, en la movilización, por la lejanía. Gastas más o menos 1,800 pesos al mes por el traslado. Y nos ponen de una manera muy vulnerable, porque empiezas a gastos de mantenimiento de la renta, luz, agua, todos esos servicios, termina consumiéndote el sueldo, ¿no? Y te ponen en una situación muy vulnerable.
Ana María, muchísimas gracias por tus respuestas. Amigos, vamos a nuestro primer corte. Les invitamos a seguir a Cananea TV en todas sus redes sociales y no se vayan, continuamos con más. En pos de una nueva realidad nacional, legisladores, líderes sociales, sindicales y campesinos abordarán en el Diván de la Utopía las problemáticas que enfrentan los diversos sectores del país, exponiendo sus propuestas de solución. Soy su amigo León Montesinos y los espero en el Diván de la Utopía, aquí en Cananea TV, porque la lucha sigue. Estimada audiencia, gracias por continuar con nosotros en esta cita con la sororidad, acompañados de Ana María Sinesio. Ana María, platicábamos de todas las cuestiones que involucran el hecho de que las casas estén retiradas. Por ejemplo, yo te comentaba en una plática anterior que tuvimos que yo vivo en Ixtapaluca, ¿no? En una de las unidades más grandes de México, de las unidades habitacionales más grandes de México, y ahorita con el transcurso, pues hemos tenido muchísimos problemas porque hemos hecho hasta 3 horas, 4 horas de solamente llegar a la Ciudad de México por la cuestión de que están haciendo la obra del trolebús elevado y todo esto. Entonces sí nos complica demasiado. Las escuelas están lejos, muchos servicios quedan muy lejos, y esta parte de querer acercar viviendas dignas con servicios necesarios para los trabajadores es algo sumamente importante que bueno que se retomó en este próximo sexenio a iniciarse. Pero Ana María, sin lugar a dudas, este programa tan prometedor necesita de vincularse con varias esferas, pues tanto del ámbito estatal como del ámbito privado, ¿no? Se están planeando algunas estrategias, por ejemplo, con el Infonavit. Sabemos que este organismo ha tenido casos de corrupción muy fuertes a lo largo de su historia. ¿Cómo podrán hacer que esta corrupción que ha permeado tan fuerte en el instituto no afecte el programa? Yo creo que ha habido corrupción por los gobiernos anteriores. Creo que especulaban demasiado, donde no les importaba la dignidad humana más que el satisfacer sus necesidades específicas. Fungíamos un trabajo como de inmobiliaria, no como beneficiaria de la gente. Sí, se especulaba mucho y compraban muchas tierras alrededor de donde sabían ellos a dónde iba a dirigirse el mercado. No, y tierras mal pagadas también. Tierras mal pagadas, tierras del primo, del amigo. Casualmente eran las tierras que se habilitaban. Y por medio de la especulación se iban creciendo los precios, y entonces nos ponían en una manera, como les dije, como en el papel de inmobiliaria. Entonces es importante de hacer un plan de desarrollo urbano para saber dónde sí sea buena tierra para desarrollar. Ahora es importante, con el plan de desarrollo urbano, ubicar las tierras que se pueden habilitar para eso. Cuando me involucro más en este tema fue porque, pues como cualquier joven, también me pasó el salirme de mi casa, a dónde irme, el sentirme seguro. Entonces yo, investigando, me doy cuenta que lo que hace falta ahorita para desarrollar más vivienda es tierra. Siendo creativa, me puse a estudiar, a ver cómo le hacíamos para tener tierra, y pues espero más adelante un proyecto que se lo presenté a 2 amigos diputados, a Alfonso Ramírez Cuellar y a Alejandro Carvajal, donde se soluciona un tema importante con la tierra. Muy bien, pues qué bien que tengan otras mías, ¿no? Que no solamente sea el hecho de querer solucionar algo de tajo, sino que se busque todo el panorama para darle una solución verdadera de raíz. Eso es muy importante, porque en otros sexenios vimos que solamente era, digo yo, tapar una cesárea con una curita, ¿no? Claro. Y deja más problemas que soluciones eso, ¿no? Claro, fíjate que, como decías, hicimos el papel de inmobiliaria, ¿no? Beneficiando a cierto número de personas, donde a nosotros nos quedábamos con una brecha impresionante que
probablemente nada más pusimos la estrellita diciendo, ay, hicieron tantas viviendas y en realidad no se solucionaba el problema. Nada más era un proyecto personal de los gobiernos neoliberales. Yo leía en una nota que sí se fijaron en los jóvenes, los gobiernos anteriores. Pero no fue el proyecto que hacían para los jóvenes, para las viviendas de jóvenes, no solucionó nada más fue un tema de medios donde volteaban a ver a los jóvenes, donde sería una participación importante en la que no se resolvió nada. Empezaron con el proyecto para jóvenes en el gobierno de Enrique Peña Nieto y no salió nada más fue un proyecto trunco que dejaron ahí y tristemente a los que nos dejaron olvidados fueron a los jóvenes porque dejaron nada más una huella en los medios y listo, no funcionó ese proyecto. Cierto. Ana María, mencionabas las casas que han sido por cuestiones de inhabitabilidad, por cuestiones de lejanía, por cuestiones de falta de servicios necesarios para la digna vida de la familia de los trabajadores que se encuentran abandonadas. Puedo mencionar yo que en el área donde vivo, muchas de las casas abandonadas han sido utilizadas como casas de seguridad, ¿no? Y ya pues llega la policía, las desmantela, etcétera. Entonces, ¿cómo habilitar de maneras adecuadas estas instalaciones para que puedan ofrecérselas al trabajador? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para precisamente tomarlas en cuenta para lograr el 1.000.000 de viviendas, pero ofrecerlas con un modelo digno para justamente los trabajadores y los jóvenes? Fíjate que es importante saber cómo era el programa de Infonavit antes. No tenía bien estipulado cómo era una vivienda digna. Para antes, en el gobierno neoliberal, para una vivienda solamente se satisfacía con 4 paredes. No dejaban instalaciones, o sea, lo dejaban para que tú llegaras, o una estufa que pone en peligro a la familia que vive ahí, ¿no? Sin sanitarios, muchas veces no tenían ni siquiera el acceso al agua, a la luz, y ponemos en contexto. No tenías el acceso a agua y a la luz, era tu vivienda alejada de tu trabajo, pasabas poco tiempo ahí. ¿Cómo te organizabas con tus vecinos para poder llegar a satisfacer el agua y la luz? Bueno, hasta muy fácil la organizada de sacar la basura, ¿no? No se creaba esa comunidad. Bueno, entonces, con el tiempo Infonavit tuvo que ir modificando ese lineamiento. Ahora lo que se llama vivienda es una vivienda digna y decorosa, con todo lo necesario para vivir sano, con todo lo necesario para vivir bien. Entonces, ahora, lo que opino de las viviendas que están abandonadas, es importante ubicarlas, remodelarlas y poner todo lo necesario para que ya sea una vivienda digna y decorosa. Probablemente, y sí, es un gasto, pero un gasto mínimo a comparación de desarrollar nuevas, ¿no? Y también porque ahí están, porque no las podemos desechar como si fueran basura, ahí están, solamente ahora sí hay que hacer lo necesario para que sea digno. Muy bien, entonces ya se tiene destinado un presupuesto para mejorarlas. Yo creo que eso es un tema de Infonavit, que sí se ha visto, es necesario hacer el proyecto para eso. Estimados amigos, pues vamos ahora a una siguiente pausa comercial. Les vamos a poner información que seguramente será de su agrado. Esperamos que sigan con nosotros y continuamos con más, no se vayan. Amigos trabajadores y trabajadoras, soy el abogado laboral Pablo Franco Hernández. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita aquí, en Barandilla Laboral, donde compartiremos opiniones sobre los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Porque recuerden que aquí, en Cananea TV, la lucha sigue.
Querido auditorio, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta charla informativa y que seguramente resolverá muchísimas dudas que muchos tendrán respecto al programa de lograr 1 millón de viviendas en el próximo sexenio, que está por empezar en el mes de octubre. Ana María, platícanos en este momento, por favor. Es importante que este programa tenga en cuenta, pues, a los trabajadores, a los sindicatos, a las partes privadas, a las partes estatales. ¿Cuál va a ser la relación de trabajo que se va a llevar precisamente con la Secretaría del Trabajo? ¿Cuál va a ser la participación? ¿Van a contar con ellos para acercar este tipo de viviendas a los trabajadores? ¿Cuál va a ser la forma de interactuar con ellos? Fíjate que es por eso que organicé el foro, ya que es importante escuchar las necesidades de la gente, presentarlos, estar en continuo contacto con ellos para saber qué es lo que necesitan. Yo sí llego y hago a mi modo algo, a lo mejor y no es lo que necesitas y se termina tirando eso, ¿no? Entonces, mis ganas de apoyar van a hacer un plan para satisfacer eso. Reunirnos con la gente, escuchar cuáles son sus necesidades y de ahí plantear algo para que se pueda satisfacer lo que quieren, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan una vivienda con X características. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son las ideas? Y ser muy creativo para hacer ideas que satisfacen a los dos. Hay que ponernos en los dos lados, no nada más de un lado donde creemos que eso sea lo bueno. Hay que estar en contacto con los trabajadores. Sí. Y además de eso, también apoyarlos y generar nuevas ideas para que puedan hacerse de eso. Hay un cierto número de... Mira, estaba leyendo hace rato el número de viviendas que se han hecho para los trabajadores. Es un gran número. Es un gran número porque muchos de los trabajadores también siguen aportando, aunque ya no tengan ese trabajo, siguen aportando para hacer el espacio para seguir teniendo los beneficios de Infonavit. Entonces, sí es importante estar en contacto para saber qué es lo que quieren. Muy bien, entonces hablamos de las mesas de diálogo. ¿Cuál va a ser el mecanismo que van a efectuar, que van a llevar a cabo para conocer todas las necesidades a nivel nacional? Porque pues no va a ser un trabajo fácil. ¿A partir de cuándo las van a realizar? ¿Cuál va a ser la forma en que los trabajadores y los jóvenes se pueden acercar a ustedes para expresarles las necesidades que tienen? Fíjate que terminando el foro se hizo un ejercicio en el que estuve aguardando todas las ideas importantes de que se mencionaron. Y ahora, después de este foro, tengo planeado juntarme con especialistas tocando los temas más importantes que vi que se hablaron en el foro. Después de eso, hacer mesas de diálogo con jóvenes para saber cuáles son sus necesidades, que tengan voces los jóvenes. Muy bien, qué buena, eso es una muy buena idea, darle voz a los jóvenes. Y regresando un poquito al tema de las empresas, de la cuestión social del trabajo, existen muchas empresas que desafortunadamente no ven por sus trabajadores, que les dan salarios muy inferiores a lo que estipula la ley, que no tienen prestaciones. ¿Cuál será la forma en que estos trabajadores que desafortunadamente, a pesar de las luchas sociales que se han logrado y de todas las conquistas a nivel laboral que se han conquistado, no cuentan todavía con la posibilidad de asegurarse un patrimonio dado a las negatividades y a la situación tan turbia de sus empresas? Es importante tener ojo en esas empresas donde el pago es poco. Hay que regularizar eso. Tendríamos que poner ojo permanente en esos lugares donde el salario sea menor a lo que debe de ser, que la jornada esté bien pagada. Apoyar a los trabajadores para poder pedir lo que se les debe de dar. Claro. Entonces es importante estar en contacto con ellos
para ubicar quiénes son los que no están haciendo su tarea como buena empresa, ¿no? Y Ana María, con respecto a las distancias, hablaba la doctora Claudia Sheinbaum que una vez organizada la parte urbana, se van a poner escuelas, se van a poner hospitales, todo lo que pueda requerir una persona para tener una vida digna. ¿Cuáles van a ser, digamos, las estrategias para saber cuál sería el tiempo ideal de traslado de un trabajador hacia su centro de trabajo y cómo van a lograr que todo esto esté en comunidad para que el trabajador no tenga que trasladarse 2 o 3 horas a un hospital como ha pasado anteriormente? Fíjate que para hacer una vivienda digna tiene que estar a 15 minutos un centro de salud, a 15 minutos en coche una escuela, un supermercado, bueno, donde te puedas abastecer de comida, y tiene que estar todo a 15 minutos en coche. Entonces sería importante con el plan de desarrollo urbano poder satisfacer esas necesidades que son primordiales. Muy bien. Ana María, por favor, compártele a nuestro público todas tus redes sociales para que estén al pendiente de lo que vayas publicando, si vas a hacer más foros, cuál sería el siguiente paso para empezar a gestionar todo lo que es el plan de vivienda de la doctora Claudia Sheinbaum. El siguiente paso es una reunión que tengo programada esta semana con gente que domina el tema de algunos puntos que estuve sacando del foro. Por ejemplo, es necesario hacer rápido la factibilidad y todas las licencias que se tienen que hacer para las viviendas. Ejemplo, CFE, agua. Probablemente sea importante hacer eso digital, que sea más rápido, porque muchas veces los desarrolladores pasan 2 años en sacar todos esos permisos, exactamente, para sacar todos los permisos, y el tiempo pues es dinero al final de cuenta. Eso nos va retrasando en un proyecto que se tiene ya previsto. Y lo encarece también. Y claro, lo encarece. Entonces, había pensado en algunos puntos importantes, entonces reunirnos con los capaces de resolver eso, ¿no? A la hora de reunirnos, ponerles tareas de cómo resolver eso y hacer un proyecto de la solución. Eso es lo que tengo pensado. Me preguntabas de mis redes sociales, Casa Colmena _ en Instagram, igual en Facebook. No, Colmena Casa. De todas maneras, aquí las ponemos, amigos, para que ustedes la vayan a seguir. También recuerden que tienen que seguir a Cananea TV en todas nuestras redes sociales. Y Ana María, por favor, ¿qué te gustaría decirle a todo nuestro público que está viéndonos y que quiere formar parte de este gran plan de vivienda? Que me contacten. Podemos hacer un equipo muy bueno, donde, como lo mencionaba, que es importante estar en contacto y saber qué es lo que necesitamos. Con mucho gusto abro las puertas para generar ideas, generar proyectos en los que podamos satisfacer estas necesidades tan importantes. Antes de terminar, amigos, a mí me encantaría reconocer tu trabajo porque eres una de las pocas mujeres que está formando parte de este gran e importante proyecto. Así que muchísimas felicidades, qué padre que tengas la oportunidad y el deseo y las ganas de enfocar todos tus conocimientos a resolver problemas tan importantes y tan necesarios como la vivienda para los trabajadores y los jóvenes. Amigos, pues fue un gusto muy muy grande para mí poder verlos nuevamente y compartir esta charla con Ana María Sinesio. Gracias. Recuerden que aquí en Cananea TV la lucha sigue.